Llegó el momento de entrar en contacto con Gerardo Fernández Noroña y su comentario en voz alta. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, primo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches al auditorio. Bien, con el gusto de saludarte, Gerardo. Estamos ya a 4 días de que entre en funciones la próxima legislatura y entra con todo, ¿no? Parecía que había prisa por el tema de la reforma al Poder Judicial. No quiero decir que se vayan a ir despacito, pero pues decía Ricardo Monreal, la vamos a aprobar y la vamos a discutir desde el primer día. Parece que todo se va a tomar más tiempo, pero el tema es inevitable y será la primera aprobación seguramente de esta legislatura, ¿no? La primera gran aprobación. La primera, la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen. Ayer se aprobó el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales por mayoría. No requiere mayoría calificada en la comisión y se va a la Junta de Coordinación Política, que le entregará a la próxima mesa directiva de la 66ª legislatura. El domingo 1 de septiembre, sesión de Congreso General. Ambas cámaras sesionan juntos, se instala la nueva legislatura y luego ya cada cámara se va a hacer trabajos correspondientes, y en el caso de la Cámara de Diputados igual con la discusión de la reforma al Poder Judicial. Una vez que la aprueben, se discutirá los días que sean necesarios, va a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores la aprobaremos también por 2/3 y luego se va a los congresos de los estados. Necesitamos 17 congresos de los estados. Oye, Gerardo, ¿ya están? ¿Ya tienen los 2/3 asegurados? ¿O no? Sí, en ambos casos. En ambos casos, el día de hoy, hace un momento, estaba viendo en las redes que ya se hizo público el proyecto de dictamen de calificación de la representación proporcional que le corresponde a cada partido, y en el caso de nuestro movimiento alcanzaríamos sobrado 2/3 en la Cámara de Diputados. Y nos faltan 3 senadores en la Cámara de Senadores, que no creo que tengamos dificultad para lograr esos votos. Ahora, Gerardo, la reforma constitucional se va a aprobar a la brevedad, va a ser un proceso pues francamente ágil, eso es lo que se prevé. Pero ¿qué va a pasar después? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que esta reforma constitucional realmente llegue a los hechos? Porque una cosa es lo que diga la Constitución, que es el gran marco legal, ¿no? Por el cual se tienen que conducir las cosas, y otra las leyes reglamentarias. ¿Qué tan difícil es armar esta red legislativa, esta red de leyes que te permitan pues realmente llevar a cabo cualquier reforma, ¿no? Llevarla a la práctica, sí, ¿no? Y sobre todo una como esta. Lo más difícil era la reforma constitucional, y se estará en septiembre. La elección de las personas juzgadoras por primera vez en nuestra patria, con voto universal, secreto y directo. De todas las personas juzgadoras, la mitad se hará en junio de 2025, la otra mitad en junio de 2027. Se elegirá en junio de 2025 también el órgano de disciplina. Tendrá los transitorios para que los estados, los congresos de los estados hagan sus propios procesos, la mitad en 2025, la mitad en 2027, y se harán las modificaciones a leyes secundarias que sean necesarias. Yo creo que lo más complicado era este primer paso. Ha habido una resistencia enorme, descalificaciones sin fin, injerencia del gobierno de Estados Unidos a través de su embajada y del gobierno de Canadá, a tal grado que hoy el compañero presidente determinó un paréntesis en la relación con ambas embajadas, la presión sobre la moneda, el paro de las personas juzgadoras y de trabajadores del Poder Judicial, a pesar de que están garantizados, de las mujeres y hombres trabajadores del Poder Judicial están garantizados sus derechos, e inclusive muchos de ellos podrán participar para la elección y accederán a cargos como personas juzgadoras, pero hay una resistencia, yo creo que natural. Cada cambio siempre genera resistencia, pero va a ser para mejorar la impartición de justicia,
para que el pueblo tenga el control. El pueblo paga los salarios de las personas juzgadoras, no veo por qué no las elija. El pueblo elige a la persona que se encabeza la presidencia de la República, es un régimen presidencialista, recae en una persona. La oposición absurdamente decía, ¿por qué no se escogen a los secretarios? Porque la presidencia recae en una persona. Mientras que el poder legislativo recae en miles de personas, tanto del Congreso Federal como centenares del Congreso Federal, como miles sumando a los congresos locales. Ajá. Y las personas juzgadoras también son miles, entonces no hay razón para que el pueblo no lo haga conforme lo que dice el artículo 39 constitucional. Entonces va a ser para bien, hay preocupación, tiene complejidades el proceso, pero todo va a salir adelante. Hubo mucha tensión de la noche de ayer al día de hoy, porque se había intentado una chicana en la Corte aceptando una supuesta controversia de tesis de un sobre representación. Pero eso ya quedó aclarado, ¿no? No va a intervenir la Corte en el tema de la repartición de los plurinominales. Pero se iba a meter porque Norma Piña, ministra presidente de la Corte, le dio entrada a una impugnación que hizo Marco Cortés, dirigente del PAN, planteando que en 1998 en Quintana Roo se había seguido un criterio determinado por la Corte y que ahora se seguía otro criterio y que por lo tanto había que decidir cuál. No, en 1998 era otra legislación, no tiene nada que ver con la que ha regido las últimas décadas. Y en vez de que desecharan este recurso, lo turnó a González Alcántara y Carrancá. Sí. Pero el ministro González Alcántara hoy declaró con mucha claridad que será respetuoso la determinación, y también ya el Tribunal Electoral ha anunciado que mañana determina la asignación de legislaturas, de escaños de representación proporcional tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Gerardo, por último, ¿para cuándo una reforma a las fiscalías? ¿Para cuándo una reforma? Porque vamos, va a quedar coja la reforma al Poder Judicial, ¿no? Sí, yo creo que es necesaria, la anunció también el compañero presidente. Yo creo que esa la va a enviar nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, no sé si en octubre o en qué momento, ya entre el 1 de octubre, pero hace falta la reforma a las fiscalías, hace falta la reforma a la Defensoría de Oficio, que yo creo que debe ser una Defensoría del Pueblo muy poderosa, bien pagada, con número suficiente de abogados para defender al pueblo, porque la mayoría del pueblo no tiene recursos para contratar un abogado, una abogada. Los tribunales laborales no están considerados, los tribunales agrarios, que son parte del Ejecutivo. O sea, sí hay cosas que tienen que irse también resolviendo. Lo de las fiscalías es fundamental, sin duda. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, primo. Hasta luego. Buenas noches al auditorio. Un abrazo. Buenas noches. Gerardo Fernández Noroña, en Voz Alta. Corte.